Hola a todos, bienvenidos al Amor por Cocinar. Soy José, gracias por estar otra vez con nosotros. Hoy les vamos a preparar estos exquisitos y a la vez muy sencillos panes de semillas, acompañados de una mantequilla de cacahuates con piloncillo o panela, como ustedes lo llamen en su país. Vamos a comenzar con la preparación del pan. En agua tibia, más no caliente, agregaremos la levadura para su activación. Reitero, no debe estar caliente para evitar que altere el proceso. La vamos a dejar por algunos minutos hasta que se vean las burbujas que se crean una vez activada. Quiero hacerles notar que estamos usando levadura seca para pan. Está lista, reservamos. En este tazón tenemos harina de trigo de todo uso. La vamos a combinar con harina integral. Le incorporamos el azúcar. Al final del video encontrarán las cantidades exactas de todos los ingredientes que utilizamos. Sal, leche en polvo e incorporamos todo. Aquí tenemos semillas de girasol, hojuelas de avena y amaranto. Los vamos a incorporar y mezclamos perfectamente. Las hojuelas de avena y el amaranto los usamos como ustedes los consiguen en la tienda o el supermercado. Las semillas de girasol las tostamos ligeramente para realzar su sabor. Ahora vamos a incorporarle a la mezcla la levadura ya activada en el agua tibia que teníamos reservada y también el aceite de olivo. Y mezclamos hasta que la harina absorba todo el líquido que le hemos agregado. Ya casi lo logramos. Esto ya está prácticamente listo. Si ustedes quieren, con sus manos muy limpias, le pueden dar una última amasada. Con una pequeña cantidad de harina pueden frotar sus manos y quitar la masa que tienen adherida a ellas. La cubrimos con un plástico film de cocina. Lo metemos al horno apagado, pero con la luz encendida. Lo vamos a dejar crecer hasta que doble su tamaño. Mientras la masa está creciendo, vamos a preparar la mantequilla de cacahuates con piloncillo o papelón. Se van a dar cuenta que es muy sencilla, con muy pocos ingredientes. Solo necesitaremos cacahuates pelados y horneados, piloncillo o papelón rallado y aceite. Para esto vamos a utilizar un pequeño procesador de alimentos. Les recomendamos hacerlo en pequeñas cantidades para así mantener la mantequilla fresca y no forzar su aparato. Después de un par de minutos pueden observar que los cacahuates ya empezaron a liberar sus aceites naturales. Una vez ya bastante molidos, le incorporamos el piloncillo y seguimos moliendo. Y ahora, para ayudar un poco a esta mezcla y darle un poco más de fluidez, incorporamos una cucharada de aceite y seguimos moliendo. En este momento, para realzar el sabor, añadimos una pizca de sal y seguimos. Esto ya está listo. Por supuesto que va a depender de cuán cremosa a ustedes les guste. Cuando enfríe va a espesar más. En nuestra casa no dura mucho, nos encanta. Ya pasó una hora. Vamos a checar cómo va la masa y así se ve. Ya quedó lista, dobló su volumen, como pueden ver. Enharinamos la superficie de trabajo y volcamos la masa sobre ella. La desgasificamos y la doblamos sobre sí misma un par de veces. Dividiremos la masa en dos porciones iguales, de tal forma que los panes queden del mismo tamaño. Previamente engrasamos y enharinamos dos moldes. Para asegurarnos de que no se peguen,
les colocamos papel de horno en el fondo. Los enrollamos y les damos la forma del molde a utilizar y los colocamos en ellos. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados y dejamos reposar los panes para que crezcan por segunda vez. Con una hojilla le hacemos unos cortes, como pueden ver, o si tienen un cuchillo muy filoso, úsenlo. Preparamos 2 cucharadas de leche con una yema de huevo. Con una brocha los barnizamos. Esto les dará brillo y les ayudará a formar una costra más crujiente. El horno ya está a 180 grados centígrados y los panes ya crecieron por segunda vez. Los dejaremos horneando por unos 25 minutos, pero como cada horno es un mundo, al final les diré cuánto tiempo estuvieron en total. Ya salieron del horno, estuvieron en total 30 minutos. Los vamos a dejar reposar dentro de sus moldes durante 5 minutos, no mucho más para que no se suden. Y luego tenemos que desmoldarlos y dejarlos que enfríen un poco. Y así nos quedaron preciosos, dorados. Podrían en este momento bañarlos con mantequilla para que brillen aún más. Ya eso es a gusto de cada quien. Y así nos quedó nuestra mantequilla de cacahuate. Ahora viene lo más interesante. Vamos a probar cómo nos quedaron ambas recetas. Quedó exquisito, sabe muy rico y se pueden dar cuenta que no le añadimos ningún aditivo químico, no le añadimos ningún conservador. Pueden usarlo para sándwich, para ensalada, para acompañar su café. Y si lo utilizan con la mantequilla, van a ver que es un éxito total en sus casas. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Si así fue, no olviden por favor suscribirse, compartir, comentar, dejarnos un like. Para nosotros es muy importante. Apapachos para todos y gracias otra vez.